clase. Así que esta clase es la clase de momento de fuerza, número 2, ¿verdad? Y vamos a ver el video. Pongan mucha atención. Vamos a ver, aquí está. Démonos cuenta que este es un movimiento cotidiano para muchos, ¿verdad? Bicicletear. ¿Dónde estamos aplicando la fuerza para generar el momento, jóvenes? En los pedales. Así es. ¿Qué pasaría para tener más momento? ¿Qué debería de hacer yo? Darle más velocidad. Gritar más fuerte. Darle más rápido. Pedalear más fuerte. Y si no puedo pedalear más fuerte, ¿cuál creen ustedes que sería la opción? La velocidad, no. No, pero sigan. ¿Qué más opiniones tienen? Tal vez no parar, profe, tal vez seguir en un ritmo constante. Vamos a ver ahorita con el siguiente video. Y con ese ya terminamos. Alargar el tamaño del pedal, profe. Por ahí vamos, muy bien. Vamos a verlo. ¿Sí? Logran, me dicen, voy a abrir un video. Me dicen si lo logran ver, por favor. ¿Lo logran ver? No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien. Entonces, salgo. Se mira como gris. Ok, muy bien. Vamos entonces. ¿Ahí ya lo ven? Ahí sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, ahí sí. Muy bien, lo ampliamos y damos inicio. Por favor, poner toda la atención y necesito que me digan en qué partes ven que se está aplicando el momento de fuerza o el torque o torsión. Ok. Vemos dos situaciones aquí. Vamos a ver en qué partes estamos aplicando el momento de fuerza en ese video, si ustedes recuerden. Chicos, ¿en qué parte aplicamos el momento de fuerza? Ahí lo estaba aplicando a la hora de girar para sacar el perno y también el pájaro, creo que cuando se estaba subiendo a la antena. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Chicos. Cuando saltó y se cayó. Así es. Pero la fuerza era muy poca, ¿no? ¿Dónde más se aplicó el momento? Si ustedes pudieron ver al inicio hubo un momento. Cuando se levantó la puerta del garaje. Así es. Otro más, falta uno más. Tal vez la puerta del carro, profe. También la puerta del carro. Entonces, ¿cuándo se dio cuenta él que tenía posibilidades de aumentar la fuerza? Porque él se subió al carro y literalmente se tiró encima de la llave y no apretó. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? ¿Cómo él se dio cuenta que podía realmente aumentar el momento para poder desatornillar el chuzo? Incrementando el tamaño de la llave. Incrementó más que la llave, lo que incrementó fue la distancia desde donde está aplicando la fuerza hasta donde gira. Entonces, hay que considerar, si lo regresamos a la situación de la bicicleta, hay dos cosas. ¿Cómo puedo yo aumentar la fuerza? Alargando los pedales, ¿verdad? No los pedales donde pongo el pie, sino la barra que hace que gire, ¿verdad? Esa sería una de las situaciones. O aumentando los discos de las velocidades también. Por eso es que se dan cuenta que en las bicicletas van de menos a más. Entre más pequeño es el disco en la llanta trasera, la velocidad es menor. Entre más grande es el disco. Profe, buenos días. Buenos días. Es que fíjese que, no sé si soy yo, pero se escucha una música y no la escucho. Sí. No, bro, si se escucha bien. No, profe, no hay música. Sí, él es el que tiene música. Sí, no tengo ninguna música. Bueno. Oh, perdón, se me cayó. Entonces, como pudimos darnos cuenta, muy bien. Como pudimos, dejé apagada para que Julia. Como pudimos darnos cuenta, para que haya más fuerza, uno, o yo alargo el brazo de distancia, la distancia que hay desde el eje de rotación hasta donde aplico la fuerza, o aumento la fuerza. Él aumentó la fuerza. Primero probó con la mano y no pudo.
Cayó y tampoco. Y eso lo hemos hecho muchos, o lo han visto ustedes con su papá o mamá. ¿Qué fue lo que hizo? Alargó el brazo, ¿verdad? La distancia del punto de rotación hasta donde aplicó la fuerza, y ahí lo logró. Entonces, eso va a ser importante, ¿ok? Bueno, vamos a compartir una pizarra y vamos a hacer un par de ejercicios para terminar de comprender este concepto de manera clara. Ahorita se los comparto. Muy bien. ¿Logran ver ahí mi pizarra? Sí, ¿verdad? Ok. Sí, profe. Muy bien. Aquí tenemos un empotramiento. ¿Qué se llama empotrar? Es como meter algo, ¿verdad? Voy a apagar mi cámara, porque si ustedes se dieron cuenta, estaba de girar ya. Tengo que agarrar este dispositivo para empotramiento. Es como meter algo, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí en ese punto. ¿Y qué estoy generando? Bueno, aquí tengo un elemento, un cuerpo, una repisa o una tabla, una silla, no sé. Y miren dónde estoy aplicando las fuerzas. Estoy aplicando una fuerza celeste en el extremo de la tabla para generar un momento, para que gire, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Que esto gire. Muy bien. Cuando yo logro mover la tabla o esta repisa con esta fuerza F celeste, lo que estoy generando es un momento de fuerza. Un momento de fuerza. Momento de fuerza. ¿Y qué es el momento de fuerza? El momento de fuerza no es más que la fuerza por la distancia o el brazo de rotación de ¿eh? Por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo hay? Así como tenemos aplicadas las fuerzas perpendiculares al elemento. ¿Qué ángulo hay acá? ¿Cuánto mide ese ángulo? 90 grados. Seno de 90, ¿cuánto es? 1. Muy bien. Entonces, si seno es igual a 90, entonces el momento solo va a ser fuerza por distancia. ¿Ok? Pero vamos a ver en qué momento es que este ángulo muchas veces no va a ser 90. Entonces, si yo aplico la fuerza en sentido vertical hacia abajo, yo voy a generar un momento negativo. Va a tener signo negativo el valor que yo obtenga de esta fórmula. Si yo al contrario aplico una fuerza en este elemento en sentido positivo de Y, del eje Y, ¿verdad? Hacia arriba, yo lo que voy a estar generando es un momento de rotación en contra del sentido de las agujas de reloj. Entonces, mi momento va a ser positivo y cuando yo opere esta misma fórmula, el signo de mi resultado va a ser más, ¿ok? Eso es importante que lo tenga presente. Por último, si yo llegara a aplicar la fuerza justo en el sentido, en la línea de acción de la distancia, del brazo de distancia de rotación, la fuerza va a ser, perdón, el momento va a ser igual a cero. El momento va a ser igual a cero. ¿Y por qué va a ser igual a cero? Porque hay un ángulo entre la fuerza verde y el elemento. ¿Cuál es ese ángulo? ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Cuál? 180 grados. Muy bien. Seno de 180, ¿cuánto es? Yo creo que es 0, profe. Así es. Miren en su calculadora. Cero. Cuando estemos en este curso, tengan su calculadora a la par, va, que la vamos a usar mucho. Seno de 180, 0. Entonces, seno de 0 por distancia, 0 por fuerza, 0. Por ende, el momento es 0. Entonces, siempre que yo aplique mi fuerza
en la línea de acción de el brazo de rotación, el torque va a ser cero, el momento va a ser cero. ¿Ok? Muy bien, estos criterios nos van a servir para poder trabajar los ejercicios siguientes. ¿Tenemos alguna duda acá, por favor? Este es el momento. ¿No? ¿Alguna duda, pregunta? Dígame, no, profe, o sí. ¿No? O no me escuchan, dijo. Profe, yo solo para confirmar, la T significa torque. Así es. Es Gracias. que es más que T, es una tau, ¿va? Es una letra griega que se parece a la T, pero le llamamos tau. Es más o menos como esta forma. Algo así. ¿Ok? Solo que ahorita yo con este nuevo dispositivo estoy tratando de adaptarme un poquito. Muy bien. Entonces, la tau es el signo de momento de torsión. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando yo no estoy aplicando la fuerza de manera perpendicular al brazo de torsión? Este brazo D. Cuando yo lo estoy aplicando y resulta que aquí hay un ángulo, ¿verdad? Aquí hay un ángulo. Vamos a poner unas líneas continuas acá. Ujú. Aquí sigue esa línea. Aquí tenemos un ángulo teta. ¿Qué pasa cuando yo estoy aplicando una fuerza? Porque esa fuerza también yo la puedo aplicar en sentido contrario también, ¿verdad? Yo voy a tener aquí un ángulo. Entonces, yo debo de conocer este ángulo teta y sustituirlo en la fórmula. Voy a conocer F, claro, voy a conocer el brazo de rotación también y debería de conocer el ángulo para entonces ya tener el valor de momento de torsión. ¿Ok? Esto es bien importante que nosotros lo tengamos. ¿Vale? Esto es súper importante. Muy bien. ¿Alguna duda aquí? ¿Hay alguien que no me ha hecho una pregunta que sería bueno que, no sé, se le ocurriera a alguno? Y si no, yo la voy a aclarar aunque no me la digan, pero ¿tendremos alguna duda acá con la fórmula? Profe, una pregunta. Solo la fórmula es fuerza por distancia por el seno de, o sea, los grados que dan. Así Ya. es. Así Ok. es. ¿Por qué no es coseno? ¿Por qué creen que no es coseno? Porque esta fuerza es un vector y tiene componentes en Y y en X. Pero ¿cómo es la componente en X? Va en dirección de la línea de acción del brazo. Entonces esa va a ser cero. ¿Vale? Entonces no tengo por qué calcular ese momento. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio sencillo inicialmente. Aquí tengo un bloque y en ese bloque hay un elemento que tiene masa despreciable. ¿Qué pasa si un elemento llega a tener masa? En el centro, por eso lo vamos a ver después. Yo tengo que colocar el peso. Ya lo vamos a ver. Muy bien. Aquí tengo un ángulo de 37 grados respecto de cómo estoy aplicando la fuerza. ¿Hacia dónde va la fuerza? Perdón, ¿hacia dónde va el momento generado por esa fuerza de 5 newtons? Para abajo, ¿o no? Para abajo, para acá. Híjole, no, no lo veo, a ver. No, es hacia arriba. ¿Hacia dónde va? Hacia arriba, recordemos. Hacia acá, ¿verdad? ¿Sí? Esta fuerza F me está generando un movimiento ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Qué sentido tiene, jóvenes? ¿Sentido qué? Contrario a las agujas de reloj. Entonces, el momento que yo espero, ¿qué momento es? Positivo. 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 Muy bien, entonces, determinar el momento. Decimos, determinar el momento
en el punto de empotramiento. ¿Por qué en el punto de empotramiento? Porque en ese punto es donde va a haber todas las reacciones. ¿Qué pasa cuando yo levanto este elemento para acá? Aquí es donde van a haber reacciones, ¿verdad? Donde se va a querer, si fue soldadura, zafar, si fue cemento, quebrar, por decirlo así. Si tengo un clavo aquí, va a querer desafarse esa parte. Entonces, aquí es donde van a haber reacciones. Entonces, yo vengo y calculo el momento. Coloco la tau y digo que el momento va a ser igual a la fuerza por el brazo de torsión por el seno del ángulo que haya entre la fuerza y la línea de acción de su fuerza. La tau entonces es igual fuerza 5 newtons, distancia 5 metros y el seno de 37 grados. ¿Cuánto es el valor, por favor, con su calculadora? Profe, es 15.04, me dio eso. Ok, 15.04 04. Eso me dio a mí. newtons por metro, ¿verdad? ¿Hacia dónde va? Hacia sentido de las agujas, sentido contrario, es positivo. Hasta el mismo signo me indica hacia dónde va. Sería negativo si en algún momento la fuerza va en sentido de las agujas de arriba. Muy bien. Profe, pero si fuera negativo, solo tendríamos que agregarle el signo al resultado, ¿verdad? O sea, al final. Así es. Ok. Así es. Muchas gracias. Así es. Pero también aquí deberíamos de considerar algo. ¿Por qué yo le puse 5 newtons sin el signo? Porque al final, recuérdense, lo que estoy calculando por el seno, por la fuerza, estoy calculando la componente Y de esa fuerza. Al final esa fuerza Y esta es F por el seno de 37 grados. ¿Sí? Entonces, si en algún momento yo colocara, por decirle, una fuerza contraria, ¿cuál es el signo de una fuerza que va hacia abajo? Es menos, entonces automáticamente yo le debo de colocar el signo negativo a la magnitud, al tamaño de la fuerza, para indicar que el signo de la fuerza, ¿para dónde va? Para abajo. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano aquí? Profe, ¿cómo se llama lo que estamos viendo? Se llama momento de fuerza. Está en el capítulo número 8, en la página 190, de la 192 en adelante. ¿Sí? Profe, una pregunta, entonces con el signo menos hay que ponerlo en la distancia, dijo. No hay que ponérselo a la Oh, fuerza. A a la la fuerza. fuerza. Ah, ok, sí. Sí, porque imaginemos, bueno, aquí vamos a verlo aquí. ¿Sí? Vamos a verlo acá. Muy bien. Aquí tengo un ejemplo. Dice, determine el momento en el empotramiento. ¿Dónde queda el empotramiento? Nuevamente lo vuelvo a indicar acá. Queda justamente aquí. En esa parte. Está empotrado, está pegado, ¿verdad? Entonces yo tengo que calcular el momento. ¿Cuántas fuerzas hay? Hay 3 fuerzas aplicándose en diferentes puntos. Y aquí por eso es que yo debo de colocar los puntos. Aquí yo digo, bueno, aquí tengo un punto A. Aquí tengo un punto B donde aplico la fuerza 1. Aquí tengo un punto C donde aplico la fuerza 2. Y aquí tengo un punto D donde aplico la fuerza 3. Muy bien. La fuerza 1 es perpendicular al brazo de torsión. Pues no hay ningún problema. La fuerza 2 no. La fuerza 2 está, al igual que en mi problema 1, está inclinada, pero me dan el ángulo. Y la fuerza 3 está perpendicular, pero en sentido negativo. Me están dando las distancias a las que está cada fuerza respecto del eje de rotación, ¿verdad? El eje de rotación está en el punto A. Muy bien. En este caso dice en el empotramiento A. Le voy a poner yo aquí para que sepa. Muy bien.
Miremos entonces cuánto vale el momento. Y para saber cuánto vale el momento, yo tengo que hacer la sumatoria de todos los momentos que me genera cada fuerza por separado. ¿Hacia dónde va? 1. El momento que me está generando la fuerza 1. Primero, ¿cuál es el signo de la fuerza 1? Esa fuerza 1 vale 20 newtons. ¿Hacia qué sentido tiene la fuerza 1? Veámoslo aquí rapidito. Positivo, ¿no? O sea, Así es. La fuerza 1 va para arriba. Aquí va la fuerza 1. Aquí está Y, aquí está X. Muy bien. ¿Qué más? ¿Para dónde va la fuerza 2? También para arriba. ¿Y para dónde va la fuerza 3? Para abajo. Entonces la fuerza 1 es igual a una fuerza positiva porque va para arriba. La fuerza 2 es igual a positivo porque va para arriba. Y la fuerza 3 es igual a negativo porque va para abajo. Eso es lo primero. Lo segundo, tengo que ver el sentido de hacia dónde me está generando el torque. La fuerza 1, ¿hacia dónde me está generando el torque? ¿En qué sentido? Chicos, ¿hacia dónde lo está generando? Esa fuerza 1, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde levanta esta? para arriba, profe, queda positivo. Ok, y si estuviéramos viendo un reloj a la par de ese movimiento, va en sentido de En las agujas. contra del sentido del reloj. En contrario. Entonces ya dijimos que cuando va en sentido contrario de las agujas de reloj, ¿qué es? Positivo. Es positivo. Bueno, entonces de una vez ya que lo sabemos, yo digo que la sumatoria la sumatoria de momentos en el punto A va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? En este caso, porque está en equilibrio en este momento, ¿sí? Equilibrio. El primer momento, entonces, sería la fuerza 1 por la distancia 1. Más la fuerza 2, ¿hacia dónde hace también momento? ¿En qué sentido? ¿A favor de las agujas de reloj o en contra? En contra. ¿Seguro? Imagínense que tienen, que esta, Sí, esta es una cuerda y la están jalando para arriba. ¿Hacia dónde se va a mover el eje X? ¿Hacia abajo o hacia arriba? hacia arriba, en lo cual da un positivo, ¿no? Así es. Entonces, esto, imagínense, esta fuerza 2 se va a ir para arriba. Entonces, va a querer jalar el eje para arriba. Entonces, es positiva también. Fuerza 2 por la distancia 2. Y por último, la fuerza 3, ¿hacia dónde está haciendo el movimiento? Hacia abajo, ¿no? Y en sentido de las agujas de reloj, ¿verdad? ¿Sí? Es negativa. Entonces, Ajá, negativo. entonces es negativo. ¿Verdad? Entonces ponemos menos F3 por la distancia 3. Esto es igual a la sumatoria de momentos. Dígame, Daniel Antonio. Profe, disculpe, no entendí muy bien lo de que la sumatoria de la fuerza en la fuerza 1 es equilibrio. Ok. Cuando algo está en equilibrio es porque no va a haber movimiento, ¿verdad? Pero aparte de eso, la sumatoria en el punto A, vamos a ponerlo así mejor para que por el momento no lo confunda. La sumatoria en A va a ser igual al momento que me genere la fuerza 1 más el momento que me genere la fuerza 2 más el momento que me genere la fuerza 3. No sé si me logro explicar ahí mejor. ¿Sí? ¿Sí? La cantidad de momentos en A, ¿en qué punto A? En este, va a ser igual al momento que genere F1, al momento que genere F2 y al momento que genere F3. Pero cada uno de ellos tiene un signo, negativo y positivo. Por ende, yo tengo que hacer una suma algebraica para saber cuál es el resultado. No puedo solamente sumarlos de manera así. Yo aquí estoy diciendo que es la sumatoria,
pero no sé todavía cuál es el signo de cada uno de ellos. Aquí ya lo estoy indicando. El momento 1, ¿qué va a ser? Va a ser positivo. El momento 2, ¿qué va a ser? Positivo. El momento 3, ¿qué va a ser? Negativo, ¿verdad? Y todo esto va a ser igual a la sumatoria de momentos que tenga allí. No sé si con eso estamos Sí, claros. profe, gracias. Bueno, ahora ¿qué queda? Sustituir los valores, ¿verdad? F1, ¿cuánto valía? F1 valía 10 Sería newtons. 20. ¿O no? 20 newtons. 20. La distancia 1, ¿cuánto era? 5. Solo la voy a regresar. La distancia 1 va a ser 5, ¿verdad? Muy bien. Más la fuerza 2 vale 30 newtons. ¿Cuánto es la distancia 2? La distancia 2 es la distancia que hay del brazo hasta, serían 10, ¿verdad? Muy bien. Y la fuerza 3, ¿cuánto vale? La fuerza 3 vale 40 newtons. Y la distancia son 15, ¿verdad? Miren. 5, 5 y 5. Hay algo que se me está olvidando. Vamos a ver si alguien ya lo vio. El seno. En la segunda fuerza lo tiene que multiplicar por el Ajá. ángulo. Muy bien, porque esa no es perpendicular, ¿verdad? Miren, aquí hay un ángulo. Entonces, hacemos nuestra corrección y colocamos siempre si tenemos una distancia de 10 metros por el seno de 37 menos, ahora sí, 40 newtons por 15. Háganme un favor, díganme cuánto es ese valor. Profe me dio menos 200. No sé si está bien. Es un valor un poquito más grande. 20 A por mí 15. me dio menos Así es. 319.45. Ok, entonces la sumatoria de momentos en el punto A es igual a menos que es 300 ¿qué? ¿Cuánto le dio? ¿314 o 16? Agarren su calculadora. Menos 319 me dio a mí. ¿Punto qué? 45.5 y más decimales. Y yo lo dejé en 45. Va. Newtons por metro, ¿verdad? Que es la dimensión. ¿Hacia dónde va entonces? Como es negativo, ¿hacia dónde va el momento? Chicos, ¿hacia dónde va el momento? Como es Hacia negativo. abajo. Para abajo. Las agujas del reloj. Muy bien. Eso es lo que tengo que yo tener en cuenta. Las agujas de reloj me indican si el momento es positivo o negativo. Entonces, haciendo un resumen, yo vengo y coloco nuevamente mi bosquejo. Y coloco ya acá. Este es mi elemento. Aquí tengo el punto A. ¿Hacia dónde va el momento? Hacia acá. ¿Y vale? Ahora sí, miren, aquí le pongo menos 319.04, ¿verdad? Punto 45, perdón. Newtons por metro. ¿Eso qué significa? Que aunque yo tengo 3 fuerzas, al final esta fuerza F3 es más grande, ¿verdad? Que las primeras 2. ¿Y por qué? A pesar de que la sumatoria de las fuerzas, miren, esta es de 40 nada más. Si hiciéramos una sumatoria de fuerzas, ganarían estas dos que son positivas, ¿verdad? Porque son 50 menos 30, 10. Pero ¿por qué esta F3 me está generando mayor momento? ¿Por qué esta F3 me está generando mayor momento? ¿Por qué? Porque es la que está más lejos. Así es, correcto. Y lo vimos cuando el tipo quiso, en este caso, desatornillar. Entre más lejos esté una fuerza del eje de rotación, va a haber más movimiento, ¿verdad? Sí, más movimiento. Pruébenlo ustedes en su casa.
van a tener que aplicar más fuerza a menos distancia desde el eje de rotación. A más distancia, eje de rotación. ¿Han visto ustedes cómo, bueno, hoy en día, esta sería la respuesta, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. No sé si acopiaron para poder ya cerrar esta parte. ¿Sí? Muy bien. Profe, solo una pregunta. ¿Sí? Imagínense en la segunda fuerza donde fue que agregó el seno de 37, o sea, ahí solo porque, o sea, porque solo lo agregó ahí, o ¿cómo? No, lo que pasa es que, recordemos, aquí, mira, en esta parte, aquí hay un ángulo. Y me lo estaban diciendo desde el inicio. Eso lo aplica en la fuerza 2. Bueno, Así es, solamente ok. en la fuerza 2. Gracias. ¿Y por qué lo tengo que aplicar en la fuerza 2? Porque al final yo lo que quiero es tener una fuerza perpendicular, ¿verdad? Eso es lo que estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? Esto, mira. Esta componente F2Y. F2Y. Esa es la que estoy buscando. Esa es la que estoy buscando, ¿verdad? Muy bien. Vamos a parar acá. Profe, disculpe, tengo una duda. ¿Sí? No me quedó muy claro por qué solo una le colocó los grados Ok. para hacer el seno. Eso. Con mucho gusto. Ahorita la voy a bajar hasta acá. Entonces, vamos a tener solo la fuerza 2, ¿verdad? Imaginémonos que aquí tengo mi pared, estoy empotrando una repisa. Esa repisa le pueden poner ustedes un plato, ¿verdad? Y ese plato me va a generar una fuerza. Voy a tener aquí una fuerza. Esta fuerza, ¿cuánto era? Era de 30 newtons, ¿verdad? ¿Se recuerda? Muy bien. Tenía 35, 37 grados. Muy bien. Si yo quiero hallar la cantidad de momentos que me está generando esta fuerza de 30 newtons, yo debo de colocar, en este caso, sabemos que aquí no lo podría trabajar, entonces yo tengo que buscar sus componentes, ¿verdad? ¿Sí? Tengo que buscar sus componentes. Hay componente en X y componente en Y, ¿verdad? Entonces yo vengo y coloco esta fuerza porque es un vector, ¿se acuerdan? Este es un vector. Muy bien. Eso significa que ella va a tener componente en Y componente en X. Aquí que tengo 37 grados. Muy bien. La componente en Y, ¿cuánto vale la componente en Y? Bueno, la componente en Y es igual a la F, ¿verdad? Porque estamos aplicando las propiedades de las funciones trigonométricas. La hipotenusa es F, ya sabemos, ¿verdad? La F roja. El cateto opuesto es la FY. Entonces me queda que FY es igual a la F mayúscula, la F, ¿verdad? Por el seno, porque es el cateto opuesto, ¿verdad? El cateto enfrente es este. Entonces sería F por el seno de 37. Y Fx va a ser igual a la fuerza. Me dicen con el tiempo, por el coseno de 37. Muy bien. Esta vale 30 newtons. Sustituyamos los 30 newtons en donde está la fuerza y multipliquémosle por seno de 37. ¿Cuánto es? Eso es 18.05. 18.05. ¿Y la otra?
23.95. Muy bien. Newton, ¿verdad? Muy bien. Ahora me voy a mi gráfica y las coloco allí. ¿En dónde va la FY? La FY va a ir, la voy a colocar en amarillo. Acá, ¿verdad? ¿Sí? FY. ¿Y la FX dónde va a ir? Acá. ¿Cuál es la que va a ser momento? ¿FX o FY? FY, ¿verdad? Así es. FX, ¿por qué no va a ser momento FX? Porque la fuerza no está aplicada para abajo. Así es, ni para arriba, sino está en la línea de acción del brazo de rotación. ¿Qué es lo único que usted va a hacer? Lo que usted va a hacer es como que jalar esto para allá, pero eso no. No. En cambio, esta fuerza FY, esta sí va a hacer que esta repisa gire en contra de las agujas de reloj. Por eso es que acá yo no calculé la fuerza para coseno de 37, ¿verdad? Porque el ángulo entre ellos dos, ¿cuánto es? Aquí no sería 30 grados, ¿verdad? ¿Sí? Aquí mucho ojo. Aquí esta F2 no sería 30 newtons, sino ¿cuánto sería? Sería, en este caso, 23.95. 23.95 por el ángulo. Este seno de 37, mucho ojo, es el ángulo que hay entre la fuerza de acción y ¿cómo se llama? El brazo de torsión. Entonces, 180, aquí hay 180, ¿verdad? Aquí tendríamos 180 grados, ¿sí? Desde la fuerza X acá. Ya vimos, seno de 180, cero. No hay momento. Por eso es que yo no trabajé la otra fuerza del componente en X de 30 newtons. No sé si con eso logré explicar. Sí, profe, me quedó clarísimo, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, estamos llegando casi al final de nuestras situaciones del día de hoy. ¿Tendremos alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Muy bien. Les recuerdo, ya el día de hoy, si no estoy mal, están publicando ahorita solamente es en el portal del colegio, donde el año pasado se empezaron a publicar las tareas, ¿verdad? Yo se las mandaba por Classroom, pero ahora todavía estamos en la situación de Edo a la espera, entonces la van a publicar en la plataforma del colegio, ahí la descargan. Son ejercicios de libro, ¿verdad? Yo les pongo la página y los números de ejercicio que necesito que hagan. Cualquier duda que tengan, me preguntan. Nos vemos primero Dios mañana con ustedes y ya vamos a ir a ver equilibrio, ¿verdad? Ya, ¿qué es eso? Así que voy a dar por terminada la grabación.